nosotros vamos a exponer lo que es el tema de columnas, lo cual se va a complementar con tipos y sus clasificaciones. Bueno, como introducción tenemos lo que es la columna. La columna es el elemento estructural vertical empleado para sostener la carga de edificaciones. Es utilizado ampliamente en arquitectura para la libertad que proporciona para distribuir espacios al tiempo que cumple una función al soportar el peso de la misma construcción. Esto es más para las compañías constructoras. Columna. ¿Qué es una columna? Una columna es un soporte vertical de forma alargada que permite sostener el peso de una estructura. Lo habitual es que su sección sea circular. Cuando es cuadrangular recibe el nombre de pilar. Y aquí tenemos los tipos de estructura, que son las columnas. Tenemos tanto como la circular y cuadrangular. Este tipo de columnas se utilizaron en la arquitectura griega, en lo cual que es como un elemento. Las columnas se clasifican de distinta manera según el vínculo que mantengan con el resto de los componentes de la estructura. La columna adosada, en cambio, se sitúa de manera yuxtapuesta al resto de los elementos, mientras que la columna embebida aparenta estar incrustada en un muro. Y aquí tenemos ejemplos, unas fotos con ejemplos. La columna adosada, en cambio, se sitúa en una manera yuxtapuesta al resto de los elementos, mientras que la columna embebida aparenta estar incrustada en el muro. Y aquí tenemos de la columna embebida, que aparenta estar incrustada entre los muros. Una columna suele estar formada por tres elementos. El primero, que es capitel, el fuste y basa. En la arquitectura clásica, el fuste descansa sobre la base y el elemento que sostiene la columna reposa sobre el capitel. Las proporciones y decoraciones de estos elementos se rigen por las órdenes arquitectónicos. Columnas y sus distintos tipos. Un elemento arquitectónico vertical y de forma alargada que tiene función estructural y en ocasiones decorativo. Aquí tenemos una que es concreto armado, de piedra, de acero y de madera. Esos son 4 tipos de columnas las cuales podemos ver a diario. Tipos de columnas según los órdenes arquitectónicos clásicos. Columnas jónicas del Edectenion de Atenas y columnas de una sala de oración islámica. Estos son los tipos de columnas que se usaban antes en la arquitectura clásica. En razón de pertenencia a algunos de los órdenes arquitectónicos clásicos de las columnas pueden ser columna dórica, columna jónica, columna corintia, columna toscana, columna compuesta, según el fuste, y estas son las que son los tipos. También es habitual clasificar las columnas según el tipo de fuste que poseen, así cabría relacionar las siguientes. Columna lista, aquella que no tiene ni acanaluras ni adornos. Columnas agrupadas, las que poseen varios fustes con base y capital comunes, típica del gótico. Tenemos también lo que es la columna estriada o columna acanalada, aquella cuya forma posee estrías o acanaludadas ornamentales en toda su longitud. Columna fasciculada, la que está conformada por una serie de delgados fustes similares, agrupados a modo de columna fajada o anillada. Es la que tiene varios anillos o forma de espiral. Columna geminada, la que tiene fuste doble. Lo que tenemos a continuación son las cargas estructurales. Esta se clasifica en cargas muertas, cargas vivas y cargas accidentales. Las cargas muertas son las que actúan de forma continua y sin cambios significativos. El peso propio de la estructura, rellenos
acabados entre piso y cielos rasos. Columnas, vigas y losas. Las cargas vivas. Varían en su intensidad con el tiempo por uso o exposición de la estructura, tránsito en puente, cambio en temperaturas, maquinaria y acumulación de nieve o granizo. Las cargas accidentales son las que pasan rápido por la estructura, son cargas inerciales, causas, ejemplo, eventos sísmicos, ráfagas de... Y aquí tenemos un ejemplo que es de muro portante y muro portante con cimiento corrido y cimiento corrido. Esto es para que las estructuras o las columnas se distribuya el peso y no tengan a colapso. Fuerzas en la columna. Cargas verticales. Son una gran parte absorbidas por la propia estructura de la columna, pero se producirán una reacción de impulso horizontal. Será mayor cuando más flexible sea la columna. Movimiento de flexión. Se produce debido al impulso que tiende a inclinar a esta lateralmente. Los momentos flectores son el factor más principal para definir el comportamiento de las columnas ante el pandeo. La geometría de pandeo inicialmente similar a la elástica de deformación provocada por la flexión. Componentes de las columnas. El concreto trabaja a presión simple axial. La armadura está compuesta por barras de acero redondo llamado armadura, que pueden ser vertical o longitudinal. Estribos dispuestos en forma transversal, separados unos de otros o bien de forma espiral continua, atados a la armadura longitudinal. Las funciones que tiene cada una son resistir los esfuerzos de tracción derivados de los esfuerzos de comprensión del concreto, limitar la longitud de pandeo cuando las barras longitudinales son sometidas a compresión. Confiere en el concreto, al disminuir la separación de ellos soporta mayor carga y la capacidad de deformarse más. Falla en columnas. La columna es un elemento estructural que trabaja en compresión por su ubicación en el sistema estructural. Debe soportar también flexiones, corte y tensión. Esto es más por por las fallas que existen de los terremotos, ya que no debe de tener una flexión pero que no se rompa. Falla por fenómeno de pandeo. Las variables que la controlan es la estructura de la columna y su sección transversal. Para garantizar la seguridad de los elementos, el coeficiente de seguridad debe ser mayor o igual a 2.10. Cuanto más larga sea la columna, menor será la capacidad de aguante a la compresión. Fallas en columnas. La columna es un elemento estructural que trabaja en compresión, pero por su ubicación en el sistema estructural debe soportar también flexiones, corte y torsión. Fallar por fluencia inicial de acero en la cara de tensión, aplastamiento del concreto en la cara de compresión, por pandeo, fallar por fenómeno de pandeo. Las variables que lo controlan es la estructura de la columna y su sección transversal. Para garantizar la seguridad de los elementos, el coeficiente de seguridad debe ser mayor o igual a 2.10. Cuando más larga sea la columna, menor será la capacidad de aguante y la compresión. No se produce repentinamente al alcanzarse la carga crítica del pandeo, sino que se manifiesta de manera progresiva desde los niveles bajos de carga axial. Relación de Stabeltes. Es una medida de flexibilidad de la columna, sirve para clasificar las columnas en cortas, largas e intermedias. Depende de la relación entre la longitud del diámetro y de la columna, pero también de la relación de la longitud y el radio del giro de la curva de flexión. Columnas cortas. El efecto esbeltes es un factor importante ya que forma de fallar depende de ella. Para columnas poco esbeltas, la falla es por aplastamiento del material. Columna larga. Son elementos más esbeltos y la falla es por pandeo. La carga última influye en el esbeltes.
lo que produce flexión adicional por la deformación transversal. Y columnas intermedias. La falla es por una combinación de aplastamiento y comportamiento de flexión. Los efectos de compresión y tensión en los materiales se presentan paralelamente dentro del elemento. Comportamiento del cortante. Los efectos de compresión y tensión en los materiales se presentan casi perpendicularmente uno del otro dentro del elemento. Y aquí tenemos las fallas en las que llegan a ser en las columnas, que es la por compresión, que es cuando se aplasta, la cortante es cuando hay el pandeo, adherencia es cuando se agrieta, y flexión es cuando, por ejemplo, en los sismos es cuando se mueven las columnas y se llega a tronar. Estos son los tipos de fallas de concreto reforzado. Y aquí tenemos unos ejemplos, que los más comunes son por las flexiones. Estos son por los terremotos o sismos que llegan a fallas en columnas por compresión. Es cuando las columnas no están suficientemente aptas para soportar cierta cantidad de peso. Fallas en columnas por aplastamiento y compresión. Es cuando se combina el aplastamiento y la compresión, pero esto es más porque no están diseñadas para soportar un cierto peso, sino que nada más llegan al límite de su resistencia. Esta es la falla de columnas por cortante. Es cuando la columna ya está muy desgastada o no fue suficientemente creada con el adecuado material, ya que por esto se llega a tronar o a grietear en este caso. Fallas en columnas por pérdida de recubrimiento, compresión por pandeo de barras. Es lo mismo que es cuando la columna no está realmente reforzada o no tiene el material adecuado para que haya sido su diseño. Simplemente esta columna se llega a colapsar y llega a haber muchos accidentes. Bueno, pues ahora continuamos con lo que es el ejemplo. Tenemos una columna articulada de 2 metros de longitud y sección cuadrada. Debe hacerse de madera, suponiendo E, que es módulo de elasticidad, es igual a 13 GPa y 0 PEM es igual a 12 MPa, y usando un factor de seguridad de 2.5 para calcular la carga crítica de pandeo de Euler, determina el tamaño de la sección transversal si la columna se debe soportar una carga de 100 kilonewtons. Entonces para esto tenemos una solución utilizando la fórmula del FS, que es factor de seguridad, donde tenemos pandeo es igual a PER sobre FS, que es lo mismo que viene siendo carga admisible, igual a carga crítica entre factor de seguridad. Para esto nosotros vamos a sacar lo que es la carga crítica. La carga crítica la tomamos de donde es del factor de seguridad, que es de 2.5, lo multiplicamos por 100, que son los que la columna debe soportar, que son 100 kilonewtons. Obtenemos que el resultado es 250 kilonewtons. Entonces para esto vamos a usar la fórmula que es I es igual a PC per carga crítica entre pi cuadrada de módulo de elasticidad. Entonces esto se multiplica y tenemos un resultado de 7.794 por 10 a la menos 6 de metros cuadrados, que es el resultado de momento de inercia. Esto nos sirve para calcular lo demás, que tenemos que es igual a A cuadrada entre 12, que es 0 per, que esto igual nos da a 98.3 milímetros. Y por último se verifica el valor del esfuerzo normal de la columna, que es P entre A, que tenemos los 100 kilonewtons entre 0.98 metros cuadrados, que esto nos da igual a 10.42 MPa.
por último tenemos que la conclusión. De acuerdo con ya lo mencionado, sabemos que una columna está sometida a compresión y que es lo suficientemente fuerte y a la vez flexible para soportar las cargas. También existen diferentes tipos de columnas que se adaptan a las necesidades que se requieran y que se clasifican de acuerdo a sus cualidades. Bueno, pues aquí por último les puedo decir que estos tipos de columnas cada una tiene su función, ya que debido al peso, al tamaño y la proporción que debe soportar, ya que las más comunes son para las casas, que son para soportar peso y debe tener una flexibilidad para cualquier desastre natural. Así que pues esto sería todo.